un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo saben y sabemos lo merece. Un invitado muy especial. Tal vez no vuelvo a iniciar así, porque todos los invitados que nos han acompañado son muy especiales. Hoy no es la excepción. Dorlan Marín Zapata. Dorlan es especialista en riesgos financieros de la Universidad de Medellín, con diplomados en temas de riesgo financiero y lavado de activos y financiación del terrorismo, con una experiencia de más de 11 años en el sector solidario, en una cooperativa icónica en nuestro medio que es Copantés, y con 5 años de experiencia en el sector financiero. Hoy vamos a hablar del lavado de activos, situación que requiere un compromiso de todas las organizaciones, es decir, independientemente del sector en el cual se mueva la cooperativa, perdón, la organización, la responsabilidad es fundamental y tenemos que actuar de conformidad. Torlan, bienvenido. Aurelio, muchas gracias. Un saludo muy especial. Primero que todo, agradecer por esta bonita invitación, esa gran presentación que acabas de hacer y también un pequeño paréntesis en el cual de que soy un fiel seguidor de cada uno de los programas que realizas, Aurelio. Así que Muchas gracias, Dorlan, y esto es una construcción colectiva. muchas gracias, Aurelio. Muy contento de estar acá con todos ustedes. A ver, tropicalicemos el lenguaje. ¿Qué es eso de especialista en riesgos financieros? ¿Eso es para una gran cooperativa solamente como Copantés o para qué tipo de organizaciones es ese control de riesgos? Aurelio, una pregunta muy interesante porque el alcance que nos da al realizar una especialización en riesgos financieros es de que comprendemos lo que es toda esta parte de liquidez de las entidades. Con este primer concepto estamos dejando claro que aplica a todas las organizaciones. Aparte de esto, tenemos también un tema de operativo, que se denomina riesgo operativo, lo cual aplica también para cualquier tipo de empresa. Y adicional a esto, lo complementamos también con todo el tema del lavado de activos. Es decir, en este orden de ideas, es para todas las organizaciones, no solamente para sector financiero ni tampoco sector cooperativo. Sería para todas. ¿Cómo, volviendo a utilizar una expresión ya coloquial, cómo tropicalizar, cómo explicarle al empresario mediano, grande y pequeño cuál es su responsabilidad en este tema? ¿Qué es esa cuestión tan elegante de un oficial de cumplimiento y cómo es que una organización debe implementar y hasta dónde es su alcance? Claro que sí. Lo primero es de que para una empresa grande, mediana o pequeña, se debe entender que obviamente todas están expuestas a un riesgo, ¿sí? Están expuestas a un riesgo tanto a nivel financiero o a nivel de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Desde la superfinanciera se viene hablando de un SARLAF 4.0, desde la Superintendencia de la Economía Solidaria, que son las cooperativas, viene hablando de un SARLAF, y desde lo que es el sector real, es decir, super sociedades, viene hablando de un SAGRILAF. En ese orden de ideas, de acuerdo a unos montos que los define la misma super sociedades, en el caso del sector real, que son 40.000 salarios mínimos legales vigentes, eso al corte de diciembre de cada año son las que de manera obligatoria, pero no quiere decir que deje por fuera a las empresas pequeñas, porque también en su circular, ¿qué contiene? Dice, por buenas prácticas, implemente lavado de activos, por solo buenas prácticas como tal. Entiéndase, perdón que te interrumpa, buenas prácticas, tranquilidad y Muy contribuir bien. con la transparencia de un país. Así es, muy bien, Aurelio, porque básicamente eso es lo que busca. Es más, sí, esto nos lleva también a una famosa ley que nació en el 2018, que es la ley antisoborno, ¿cierto? Esa ley de corrupción como tal, porque es buscar esa tranquilidad desde un buen gobierno también. Y que obviamente eso no se convierta tampoco en un tema oneroso para las empresas, efectivamente se haga mucho más fácil. ¿Qué quiere decir esto? De que obviamente según el tamaño voy implementando.
No se trata de sobredimensionar las empresas, se trata de que de acuerdo a donde estemos operando, cumplamos con medidas que nos generen tranquilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo y siento que creo que usted se tiene que sentir orgulloso de pertenecer a una cooperativa donde se cumplen esos elementos, pero eh, eso no le complica la vida al empresario. Y segundo, el Estado no le está entregando a las organizaciones una responsabilidad que en última instancia le corresponde a él. Claro que sí. Esto, digamos que no tanto complica la vida, porque de aquí, Aurelio, es bien un análisis y una reflexión muy interesante, y esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones. Si esto nunca ha ocurrido, ahora no creemos que nos vaya a ocurrir, ¿cierto? Nosotros desde riesgos, desde la parte académica, aprendemos que ese riesgo es una posibilidad, una probabilidad, como puede que ocurra, como puede que no ocurra. Pero ¿qué va a ocasionar esto? Que le va a dar tranquilidad a la junta directiva, le va a dar tranquilidad a sus socios como tal, le va a dar tranquilidad como tal a los propietarios. Y asimismo, como bien lo Y en mencioné, el caso del sector cooperativo y a los afiliados, así es. Y en el caso del sector cooperativo, asociados mejor. a los asociados y en el caso hasta de los mismos bancos a sus clientes, ¿sí? Y adicional a eso hay un concepto muy interesante que se denomina contraparte. En el caso de las demás empresas, junto con quién estoy negociando. Nótese la importancia realmente de hacer esta evaluación del lado de activos. No solamente hacer la negociación, sino conocer con quién tengo negocios. La lista no debe ser corta, pero ¿cuáles son las estrategias indelicadas a las que una organización se puede ver sometida en un momento determinado? Claro que sí, Aurelio. Hablamos de que esas listas o que de pronto puedan estar expuestas, tenemos de que efectivamente cuando son dineros donde personas no los declaran, cuando llegan con altas sumas de dinero, coloquemos el caso del sector financiero, de las cooperativas de ahorro, donde la persona dice que lo venía ahorrando hace más de 10 años, X cantidad de dinero, ¿sí? Eso como tal ya es una alerta que me está ocasionando. Pero si la entidad como tal recibe el dinero, estoy asumiendo un riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Que no tengo claridad de dónde viene el dinero. Es claro. Utilicemos el símil que todos conocemos en la calle de un Correcto. ¿cierto? Rojo, amarillo, verde. ¿Cuáles son esos semáforos en rojo que a una organización le dice, un momentico, el negocio es interesante, el ingreso es interesante, pero hasta que yo no tenga claridad, no lo hago? ¿Cuáles serían esos indicadores, esos semáforos? La omisión de la información, de los primeros realmente a tener en cuenta y a generar esa alerta, como lo mencionas en ese semáforo como tal, es la omisión al momento de solicitar información. Porque en toda esta tarea que tenemos en el lado de activos hay una que es muy importante y es conocer o mi contraparte o mi cliente o mi asociado como tal. Entonces digamos que ese es el primer semáforo que se debe encender cuando solicito la información, tengo mi lista de chequeo y en mi lista de chequeo como tal hay una negación o de pronto una que comienza a dilatar como tal para entregar esa información, eso ya es un semáforo como lo denominamos rojo, ¿listo? Porque efectivamente no se puede omitir información. A nivel internacional, ¿existe colaboración entre los gobiernos para la información, o simplemente en Colombia nos toca asumir una responsabilidad de dineros traviesos? Aurelio, qué buena pregunta. Tenemos, siempre lo he denominado que antes de estudiar un tema hay que conocer el origen, ¿cierto? Y aquí viene un tema muy interesante. ¿El origen cuál es? Nosotros pertenecemos a un organismo que se denomina GAFILAF. Es un organismo en el cual agrupa grandes o las grandes potencias del mundo y que efectivamente se encargan de evaluar todas las tipologías. ¿Qué significan las tipologías? Actividades en temas de lavado de activos. Y como Colombia pertenece a ese organismo, estamos obligados a aplicar cada una de las recomendaciones que ellos realizan. ¿Y cómo se denominan estas recomendaciones? Las 40 recomendaciones de GAFI. Y sobre eso trabaja la Superfinanciera, Super Sociedades y súper solidaria. ¿Cuáles son, digamos, las medidas, el ABC de las medidas que los gobiernos y las empresas toman y deben tomar para que estas cosas
no alteren la verdadera dinámica. En estos espacios, Dorlan, hemos tenido una frase que yo la ratifico y es: buenas ventas no son muchas ventas, muchos afiliados no son buenos resultados. O sea, hay que tener una transparencia y es lo único que una organización no puede negociar, sus principios y sus valores. ¿Cuáles son esas medidas? Aurelio, muy interesante porque la primera medida siempre serán las personas. Lo acabas de mencionar muy bien. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que requiere un compromiso enorme por parte de cada uno de nosotros, de las personas desde su ética. Si bien de una u otra manera, pues esa conducta o ese comportamiento no podemos ir a regularlo, pero sí, por lo menos que esas medidas incluyan el hecho de ser personas transparentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Pero ojo, muchas... perdóname que te interrumpa, Dorlan, porque esta es una Sí, conversación de amigos. En así es. nuestra cultura fascinante paisa, con sus cualidades y sus defectos, hay una expresión: caras se ven, pero corazones no. No Entonces a sabemos. mí puede que la cara me convenza, pero ¿cuáles son los mecanismos para llegar al corazón? Así es. Los mecanismos es una constante evaluación. Es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y ese está entre los ABC de las empresas también. Capacitar de manera permanente, evaluar y seguimiento. Una recomendación de ese ABC también, Aurelio, es cuál. Las personas que más seguimiento se le debe realizar, a las personas que más evaluación, son los funcionarios, los empleados de las empresas como tal. Ni siquiera es con aquel que voy a hacer el negocio. No, siempre somos las personas que hacemos parte de la organización, porque nosotros somos el principal riesgo, por así llamarlo, que tiene la entidad, de acuerdo también a lo que acabas de mencionar, Aurelio. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Y está demostrado a nivel mundial. Y hay algo: la definición tradicional que se encuentra en un libro clásico, para muchos en desuso, pero para mí una Biblia de la administración, de Kunze O'Donnell, cuando define administración, dice: administrar es un proceso de planear, organizar, integrar, dirigir y controlar, ¿cierto? A través del talento humano y los recursos materiales y técnicos para el logro de un propósito. No se controla por desconfianza, se controla porque es una función, un mandato, algo obligatorio que se tiene que tener en cuenta en el gobierno corporativo y en las organizaciones. Muy bien, Aurelio, y eso me recuerda también de cómo comienza la normatividad de cada uno de los entes de control. Todos comienzan hablando de identificación, control, monitoreo, ¿sí? Y seguimiento como tal. Siempre debemos controlar, sí o sí. Hay, supongamos que alguien al otro lado de esta reunión amable para mí, que espero para quienes nos acompañen también lo sean, están diciendo: no me están diciendo algo nuevo, eso es control interno, eso es lo que se debe hacer siempre en las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de control interno y lo que estamos hablando de control de riesgo? Aurelio, muchas gracias porque es una pregunta muy interesante en el cual eso en varias organizaciones lo hemos tenido, que como bien parte de que riesgos se encarga también de esa misión de controlar, verificar, nos podemos encontrar con control interno, con la auditoría, pero hay algo muy, muy elemental y es de que control interno se encarga de toda esa verificación a nivel normativo, se encarga de decir si lo está haciendo o no lo está haciendo, esa prueba de recorrido, muy bien, mientras que nosotros ejecutamos, vigilamos, mejoramos, retroalimentamos, constantemente estamos ahí, ¿sí? De manera permanente, lo cual quiere decir que control interno llega sobre esa verificación como tal de lo que hemos realizado y de cómo lo está ejecutando la entidad. Una empresa de confecciones mediana, una panificadora mediana, una inmobiliaria independiente, su tamaño, dice: ¿cómo empiezo? ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me blindo, utilizando una expresión de relativa moda en este tema? Claro que sí. Dentro de esas empresas, Aurelio, yo siempre he recomendado que se debe tener primero que todo un diagnóstico. El diagnóstico lo que debe hacer es que me debe identificar de dónde estoy ubicado, cuál es el sector como tal, qué nivel de riesgo tengo, ¿sí? Porque los sectores tienen niveles de riesgos y adicional a esto, por dónde están mis ingresos, de dónde obtengo los ingresos. Cuando identifico de dónde obtengo mis ingresos, comienzo a hacer esa relación en el sentido de que si esos ingresos están por X o Y cantidad de dinero, pues hago también ese semáforo.
de venga, comienzo a identificar de dónde proviene ese dinero, tener claridad porque finalmente lo que me relaciona al lado de activos siempre es de dónde provienen los recursos. Y es la primera revisión, la revisión más sencilla y más sana es, ¿tenemos claridad de dónde nos están llegando los recursos? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Plan. Me preocupa, sin caer en dramatismo, lo siguiente. Sí, Voy a Aurelio. poner el ejemplo del sector cooperativo, el ejemplo del sector inmobiliario y el ejemplo, digamos, de una empresa de confección. Una cooperativa tiene un asociado hace 15 años. Muy bien. Cuando ese asociado entró, se le hizo el estudio. Es una persona de bien y en el camino se torció. Una inmobiliaria tiene un cliente hace 10 años. Cuando se recibió el inmueble, era una persona de bien y en la mitad del camino torció su rumbo. Una empresa de confecciones le vendía a un distribuidor X, Y, Z hace 14 años y en el camino se torció. Entonces mi pregunta, ¿cómo? Yo digo, un momento, cuando yo analicé el asociado, el arrendatario, el propietario, el distribuidor, hice un análisis, pero yo no puedo garantizar lo que X, Y, Z hace en ese proceso de 10 años. Muy bien, Aurelio. Un muy buen ejemplo porque eso se denomina una debida diligencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo llevo al ejemplo de lo que es el sector cooperativo o la cooperativa como tal, nosotros debemos estar en la capacidad de que si el señor, bien sea que tiene negocios con nosotros hace más de 10 o 15 años, debemos de tener la capacidad y que nos acompañamos con el área de tecnología para poder encontrar esas situaciones atípicas donde él o comience a realizar mayores abonos, mayores consignaciones, para comenzar a hacer una entrevista con esa persona. Pero si es una organización, ¿cierto? Como bien lo mencionábamos ahorita, la empresa pequeña o aquella que está queriendo implementarlo por buenas prácticas, pues ese conocimiento que me lleva a lo que mencionabas ahorita, Aurelio. Hice la debida diligencia, es la primera pregunta que me debo hacer. ¿Tenía conocimiento claro de quién era la persona? Y si realmente no lo había hecho, pues comencé mal y identificarlo ahora va a ser mucho más dispendioso, por denominarlo así, y no lo voy a poder clasificar bien. Pero aquí viene un aliciente o algo importante. Nosotros en Colombia tenemos algo que se denomina UIAF, que es una unidad de análisis financiero. Y allí todas las empresas pueden reportar si tienen sospecha de operación en temas de lavado de activos. Y ojo, eso no los compromete en que están denunciando. Tienes un carácter a nivel administrativo, pero ¿cuánto los puede salvar y ayudar? Hay algo que se denomina coloquialmente la letra menuda. Yo pienso que la relación entre las organizaciones y sus aliados estratégicos no debe tener letra menuda, que debe ser totalmente clara y transparente y que dar la información de un asociado, de un cliente, de un aliado estratégico no es de legal sin cumplimiento de la norma. Así es, Aurelio, y más porque uno lo que busca en esto es tener un conocimiento claro, es decir, cuando tengo esa letra menuda o de pronto ocultar algún tipo de información, ¿eso a qué me lleva? Primero, a que esté haciendo una mala referencia de la persona o de la contraparte como tal. Segundo, que se me dificulte realmente tener claridad con quién estamos negociando o con quién tenemos algún tipo de negociación. Y tercero, si no lo conozco, mi pregunta es, ¿qué relación de confianza puedo establecer? Hay una frase que a mí me ha impactado siempre del pionero de una empresa a la cual yo respeto profundamente, que es Gómez. Se llamaba don Víctor Julio Gómez. Oye, y él decía, en esta empresa ni se da ni se recibe. Muy Esa bien. frase para mí es icónica y las organizaciones en la medida, no, aquí nunca pretendemos tener verdades absolutas, pero si se quiere desarrollo y consolidación y perdurabilidad, la transparencia es fundamental. ¿Qué piensas? Aurelio, totalmente de acuerdo, porque eso es lo primero, y más porque aquí viene lo que mencionaba al comienzo. ¿Quiénes son los que principalmente conocen las debilidades de las empresas? Somos nosotros, los que hacemos parte de las empresas como tal. Y eso requiere de mucho compromiso, responsabilidad y ética por parte de nosotros.
¿sí? Y por eso la importancia que todos tenemos, porque siempre lo diré, y esto no se trata del oficial de cumplimiento, no se trata de la persona que tenga el conocimiento en riesgos, no, se trata de todos. Esto aquí realmente es un trabajo de todos. A mí me da pena con un hombre tan técnico como usted, ser yo tan coloquial, pero traducido al buen romance, lo que hoy debemos decir, no nos podemos hacer los de la vista gorda. Así Tenemos es. que estar atentos y la responsabilidad es general y no por mostrar resultados no podemos omitir el cumplimiento de la norma, independiente del tamaño de una organización. ¿Te parece adecuada esa conclusión? ¿Qué le agregas, Dorlan? Aurelio, una muy buena conclusión y eso también me lleva a pensar de cómo realmente las áreas comerciales, porque siempre se va a ver de que las áreas comerciales chocan con las áreas de riesgos, pero es por lo mismo, porque no entienden lo que acabas de mencionar, Aurelio, ¿cierto? Y estamos cuidando que entre todos la empresa y no solamente por cumplir las metas. Eh, Hicimos alguna vez un encuentro en este espacio que hablábamos de la importancia de saber decir no. Aparentemente, el oficial de cumplimiento es el verdugo, ¿cierto? Correcto. El malo de la película, Así como en es. las películas del oeste, el de sombrero negro. Pero si esa persona hace el trabajo como debe ser, lo que está es blindando la organización, buscando tranquilidad y perdurabilidad. Dos o tres frases finales con las que quieras terminar este encuentro, Dorla. Aurelio, para finalizar, tenemos de que las empresas no ver todo este sistema como un tema oneroso, es decir, no simplemente verlo en temas de dinero, ¿sí? Sino que realmente cuánto nos va a proteger, cuánto nos va a ayudar. Y eso realmente no es cuantificable. Y siempre les diré, una empresa pequeña no tiene necesidad de implementar lo que ya lleva una empresa grande. Siempre hay formas, siempre hay mecanismos de cómo se puede realizar. Y también perder el temor. Yo siempre hablo de una cultura basada en conocimiento, no los riesgos como una cultura, ¿sí? De miedo, porque eso es lo que siempre se genera. Cuando uno lo escuchan, siempre genera miedo, y más por las palabras técnicas. Y tal vez en eso difiero con mis colegas, porque siempre habrán formas de llegar, formas de que las personas lo puedan comprender. Porque, como bien lo mencionaba ahorita, realmente los logros que se tengan desde un área de riesgos o de oficial de cumplimiento es gracias a las personas, porque finalmente son ellos los que ejecutan las políticas o los procesos y procedimientos que salgan desde el área de riesgos. Entonces, es a ellos los que cada vez debemos de valorar mucho más, pero sí se puede. Maravilloso. Alguien que quiera comunicarse contigo, tu correo electrónico. Claro que sí, Aurelio, mi correo electrónico es demarin.riesgos@gmail.com, demarin.riesgos@gmail.com. Dorlan, mil gracias. Aurelio, Compartamos usted. también nuestro correo electrónico aurelioveles57 @gmail.com. Les repito, aurelioveles57 @gmail.com. Hoy un nuevo encuentro, buscando unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país como Colombia que lo merece.